Estamos acostumbrados a fijarnos, a hablar mucho más de los escándalos que nos vamos encontrando en el camino de nuestra vida, sin darnos el permiso de mirar también que a nuestro alrededor, pues estamos rodeados también de personas que nos edifican, personas ejemplares y generosas que nos ayudan a crecer y a progresar en los distintos aspectos de nuestra vida. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Lucas el capítulo 17, los versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es imposible que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se devuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Con esta maravillosa página de buenas noticias, Jesús enseña a sus discípulos a descubrirse a sí mismo como un servidor para los demás. Pues la comunidad crece en torno a tres aspectos importantes: el perdón, la fe y el servicio. Parece a simple vista que el tamaño de la fe no es lo que importa, no es el problema. El problema y lo que importa es la calidad de fe que el discípulo tiene y la manera como la usa, sobre todo en los momentos cruciales, en los momentos de conflicto y de servicio. Los discípulos de Jesús hacen una petición al Maestro: aumentar la fe. Y dicen: aumentanos la fe. Oran así los discípulos. El motivo de esta oración consiste en que la comunidad pues se encuentra en conflictos y en dificultades, los cuales pues son inevitables en cualquier relación humana. En toda comunidad existen desacuerdos, situaciones que hacen daño a la convivencia humana. Una comunidad nunca será perfecta y eso lo sabe muy bien Jesús. El término que se utiliza para referirse a estas situaciones es la palabra escándalo, para decir que en la comunidad pues surgen piedras de tropiezo, de obstáculo que impiden avanzar. Problemas que muchas veces pues nos hacen alejarnos de los proyectos que hemos emprendido. Incluso nos alejan de las personas que amamos y que más apreciamos. Pero en últimas nos alejan también de Dios. Sin embargo, aquí hay un dato importante. Los primeros que dejan de perseverar son los pequeños, los que dependen de otros. Por eso Jesús recomienda examinarse continuamente sobre la responsabilidad que nos compete cuando surgen los problemas, porque muchas veces en lugar de hacer bien a las personas, pues terminamos haciéndole un mal por las acciones y las maneras que asumimos estos momentos de dificultad y de comportamiento. Precisamente porque hay problemas y obstáculos, pues se hace necesario pues también corregir al que va por el camino equivocado y al mismo tiempo perdonar. No se trata de hacerlo a un lado o de hacer cosas que no cambian la situación de la persona que están en condiciones de pobreza. Pero como esta tarea no es nada fácil, porque casi siempre nos quedamos mirando el defecto de las personas, dejando a un lado la paciencia y la fuerza del amor, Jesús recuerda que esta tarea no es un asunto de algunos momentos de la vida, sino que es un asunto de la cotidianidad, es un asunto constante al que es necesario responder. Entonces los discípulos, sabiendo que esto es una pues tarea importante, pero que no es suficiente con usar las meras fuerzas humanas, pues piden al maestro que les aumente la fe. Notemos que en su oración los discípulos no están pidiendo que les quiten los problemas, ni los retos, ni los desafíos, sino que les aumente la fe. Una fe que nos lleva a amar, a servir y a ir más lejos de lo que estamos viendo en las situaciones y en las personas. Por supuesto que muchas personas piden a Dios que les aumente la fe, pero no saben para qué y por tanto no la usan en los momentos de conflicto, de dificultad, en los momentos de oscuridad, en los momentos de facilitar incluso caminos para hacer mucho bien a otros. Implorar que la fe crezca y aumente es querer asumir una vida con responsabilidad en favor de las demás personas. Una vida más profunda, más unida a Dios, logrando ver más lejos de los talones de Aquiles que hay en otros. Fijando nuestra mirada más en sus cualidades, en sus valores, en lo bueno que tienen como personas. Solo en la comunión con Dios es posible hacer cosas imposibles, ver más lejos o profundizar un poco más. Cuando dejamos que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, las cosas que parecen imposibles en las relaciones humanas son posibles. Pero cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, no ocupa tampoco ningún lugar.
Y ahí está, el poder y la fuerza de Dios no tiene límites. Por eso si la vida nos pone ante exigencias complejas que pues nos parecen imposibles de cumplir o de llevar a cabo, hay que recordar que todo es posible con Dios, quien nos puede ayudar a llevar a feliz término nuestros compromisos familiares, profesionales, sociales y de distinta relación humana, y llevarlos con paciencia, con perseverancia y con la fuerza del amor. He aquí entonces la fuerza, el poder sorprendente de la fe que obra transformaciones incluso impensables en las personas y en la manera como asumimos nuestros compromisos con los demás. El requisito consiste en confiar en Dios y en sí mismos. El tamaño de la fe aquí no interesa, porque puede ser como una semilla de mostaza, la más pequeñita que existe. Pero no es necesario una fe fenomenal para actuar corrigiendo con amor, perdonando con amor y sirviendo con amor. Solo se necesita una pizca de fe para hacer cosas imposibles. Por supuesto que algunos dirán, pero mi fe es muy débil y poca, me siento en la incapacidad de amar, de la incapacidad de perdonar y de servir. Sin embargo, esta pizca de fe puesta en conexión con Dios progresará para lograr hacer que las cosas sucedan de una mejor manera, aprendiendo a ver incluso a otras personas de una forma distinta, fijados más en sus virtudes, en sus potencialidades, que pretender quedarnos en juzgar y actuar como detectives, buscando solamente los defectos o las iniquidades de las personas. El tamaño de la fe no interesa, lo que importa es activar la fe para hacer algo en favor de las otras personas, que no hacíamos o no imaginamos hacer, logrando dar frutos abundantes, porque la fe es como una semilla con una fuerza fenomenal que nos impulsa a caminar hacia adelante, para amar, para perdonar, para servir, para superar todos los obstáculos con paciencia y perseverancia. Así que es necesario que haya situaciones difíciles para que activemos y usemos la fe, donde esta gracia maravillosa brilla, mostrándonos que hay algo más que nos mueve a no quedarnos quietos ni tampoco rumiando sobre el problema. Si actuamos de acuerdo con lo que creemos, entonces la semilla de la fe crecerá y se convertirá en un árbol frondoso que hará mucho bien a muchas personas. Por tanto, la semilla de la fe se activa cuando hacemos algo en favor de la vida. El tamaño de la fe no importa si es grande o si es pequeña, pues con fe nuestra vida se convierte en un vivir de cara a Dios constantemente, para que, actuando libres y felices, veamos que con Él todo es posible, porque la fe no se mide por cantidad, la fe se mide por calidad. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.